Proverbios capítulo 15, versículo 32. ¿Ya estamos ahí? Sí. Leo la cita bíblica y ustedes solo traten de ver con claridad qué es lo que se está tratando de comunicar aquí. Dice así: el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Una vez más leo: el que tiene poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en este momento, Señor, ponemos a tu iglesia delante de ti con el propósito, Dios mío, de que tú mires el corazón de cada uno de nosotros. Tú sabes realmente, Señor, qué es lo que hay en nuestra alma, qué es lo que hay en nuestro corazón. Tú ves con claridad cuál es la dosis de tu verdad revelada que necesitamos para que una vez que tu Espíritu Santo haya compartido esa verdad y haya sido sembrada en nosotros podamos dar fruto según la capacidad que ya nos haya dado para tu gloria. Háblanos en este momento. Así como se hace la voluntad en el cielo, así es nuestro deseo que se haga aquí en la tierra. Y no queremos, Señor, empezar por otros. Queremos empezar por nosotros mismos. Que la primera manera de poder glorificar tu nombre, que se pueda ver con claridad, es que nosotros como iglesia estemos viviendo para ti, haciendo tu voluntad. Y de esa manera, Señor, estamos seguros que veremos tu gloria. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre, te pedimos estas cosas, te damos gracias y te decimos, Señor, amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, amados hermanos. Y como siempre le pido de favor, trate de concentrarse en lo que el Señor les va a estar comunicando. Una de las cosas que más ha bendecido mi vida es que en la misma medida en que estudio la palabra de Dios, voy al mismo tiempo encontrando palabras nuevas que no entiendo y aún son difíciles de entender. Palabras que hasta una misma palabra tiene diferentes significados. Y hoy quiero compartirle una palabra que yo espero que a muchos les sea de bendición ver con claridad en qué consiste ella. Y nos referimos a la palabra actitud. ¿Qué es la actitud? ¿Qué es la actitud? Bueno, la actitud no es más que la disposición o inclinación positiva o negativa de nuestro corazón, es decir, de nuestra alma hacia alguna persona o cosa. La actitud es la disposición, la inclinación de nuestra alma, de nuestro corazón, ya sea algo positivo o negativo, es decir, ya sea una inclinación positiva o negativa hacia una persona o alguna cosa. Y se puede percibir la actitud o se manifiesta la actitud de una persona, se puede percibir, se puede ver con claridad a través de lo que esa persona piensa, siente, quiere o hace. Repito, se puede discernir cuál es la actitud de una persona hacia alguien o alguna cosa por lo que piensa acerca de eso, por lo que siente, por lo que quiere o por lo que hace. No tenemos la misma actitud hacia todas las cosas o hacia todas las personas, ya sean espirituales
o carnales. Hay cristianos que le caen mal sus hermanos de fe y sin embargo le caen bien los mundanos. Y uno dice, bueno, ¿y por qué? Bueno, vamos a poner en el lugar de ese cristiano. Puede ser que en su iglesia la gente esté viviendo para pecar, para perder el tiempo, para no hacer la voluntad de Dios, y obvio que él no simpatiza con los hermanos de la iglesia. Sin embargo, a lo mejor en un lugar donde hay un converso, él llega, predica la palabra, y aunque las personas no son cristianos, lo reciben bien, lo atienden, y como que se ve que aceptan lo que esta persona le dice. Es decir, de cierta manera, Dios está obrando a favor de las personas que están en ese lugar. Otro ejemplo de lo que es la actitud hacia una persona, lo encontramos cuando vemos a una persona que nos recuerda a alguien que en el pasado nos hizo daño, o alguien que en el pasado era nuestro enemigo, y de pronto esa persona, como se parece a aquella que en el pasado conocimos, como que nos cae mal. Y uno dice, bueno, ¿y por qué te cae mal? O alguien te pregunta, ¿por qué te cae mal? No sé, me cae mal. Y nada más así, porque te cae mal y punto. Entonces estamos viendo que la actitud hacia esa persona no es correcta. Bueno, no pensamos, no sentimos, ni queremos o actuamos hacia todos o hacia todas las cosas de la misma manera. Y eso es algo que tiene el ser humano. Es decir, respecto a ciertas personas, todos nos pensamos igual. Respecto a ciertas cosas, no todos sentimos lo mismo. No todos queremos lo mismo. En México, el mexicano, si va a comer, quiere chile. Usted va a Cuba y eso no lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque son gustos y situaciones diferentes. Sin embargo, hay cosas que merecen nuestra mejor actitud. Repito, hay dos cosas que merecen nuestra mejor actitud. Que nuestro corazón debe estar inclinado a desear estas cosas. Que nuestro corazón debe tener una buena opinión acerca de estas cosas. ¿Nos referimos a qué? A la disciplina y a la corrección. Normalmente, cuando en un lugar se menciona la palabra disciplina, se asemeja un poquito a cuando decimos Cristo. Porque la disciplina y Cristo lleva a qué? A la santidad, al orden, a la pureza, al buen comportamiento. Cosas que a la naturaleza humana pecaminosa, a la cual la Biblia le llama carne, no le agrada ni le gusta. Y menos la corrección. Hay personas que usted sabe que cuando le va a corregir de antemano, usted tiene que venir delante del Señor, hacer ayuno, vigilia, oración, y después puede ir y corregir a esa persona. Porque lo más probable es que esa persona se va, decimos en Cuba, a engorilar y va a venir y va a arremeter en contra de usted. Cuando usted simplemente lo único que quiere hacer es ayudarle a través de la corrección. Entonces, lo que buscamos en esta mañana, y ese es el sentir que ha puesto el Espíritu Santo en mí, es que cuando terminemos de escuchar lo que el Espíritu Santo hoy nos va a decir, como que nuestra actitud hacia la disciplina y hacia la corrección mejore. El deseo de Dios es que cuando terminemos o sacamos hoy de este lugar y terminemos este culto, tengamos el deseo en nuestro corazón de llevar una vida disciplinada y estar dispuesto a ser corregido por quien sea, siempre y cuando la corrección sea conforme a la palabra del Señor. Entonces estaremos respondiendo a la siguiente pregunta: ¿cómo podemos tener una actitud positiva ante la disciplina y la corrección? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Qué tenemos que hacer para tener una buena actitud, una disposición positiva, estar inclinado de manera positiva hacia la disciplina y la corrección? Bueno, en primer lugar, entendiendo lo que significa la primera frase del versículo que acabamos de leer, que repito, se encuentra ahí en Proverbios 15, versículo de 32, y dice lo siguiente: quien tiene a poco la disciplina menosprecia
su alma. Quien tiene a poco, la disciplina menosprecia su alma. Cuando usted lee este versículo por primera vez, generalmente casi nadie lo entiende. Porque la disciplina es algo que tiene que ver con el comportamiento. Y el alma es algo que está en nosotros. Y uno dice, bueno, ¿de qué manera, o más bien, cuál es el vínculo que existe entre la disciplina y lo que pasa en mi alma? ¿Dónde está la relación? Entonces no se ve con claridad. Y como no se ve con claridad, tenemos que preguntar al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, que fue el que inspiró a Salomón a que escribiera esto, obvio, nos da la respuesta. Y es lo que vamos a estar viendo en este momento. Bueno, cuando se habla de alguien que tiene un poco la disciplina, se trata de alguna persona o de una persona que tiene una actitud negativa hacia ella. Es decir, cuando usted mira la mente, las emociones, la voluntad y el comportamiento de esa persona, usted ve que esa persona en su mente piensa en algo respecto a la disciplina. Su pensamiento es este: a mí la disciplina no me interesa. Es decir, para mí la disciplina no es importante. Empezamos por ahí. ¿Qué es algo importante? Algo importante es algo que para ti tiene valor. Hay personas que para ellas no tiene ningún valor la disciplina. Ahora bien, pero cuando tú miras sus emociones, esa persona siente apatía, desgano y odia la disciplina. ¿Qué es la apatía? La apatía es como que me da igual, como que me da lo mismo, como que no me interesa, como que es como un desgano así que a la persona le da. Tú le dices, ¿sabe qué? Por disciplina, voy a establecer aquí en este lugar. Esa persona como que no sé, le entra un malestar terrible. ¿Por qué? Porque no es importante para él la disciplina. Por lo tanto, cuando usted mira su voluntad, esa persona no quiere la disciplina. No la quiere. Él no quiere disciplina en su vida. Y por tanto, su comportamiento nunca lo va a ajustar, o más bien en su comportamiento usted no va a ver que esa persona va a ajustar su conducta a lo que se ha establecido por medio de la disciplina. ¿Qué significa ajustar la conducta? Que si la disciplina dice a tal hora tiene que sentarte, usted a tal hora se sienta. ¿Ve? Usted trata de alinear lo que dice su comportamiento a lo que ya ha estado establecido. Entonces, una persona que tiene a poco la disciplina, pues eso es lo que pasa en su alma. Es bueno que tratemos de visualizar a esa persona. No le importa la disciplina, odia la disciplina, le cae mal la disciplina, y donde quiera que está, no hace lo que se establece en la disciplina. Si analizamos bien, esta persona viene siendo como un rebelde sin causa. Normalmente en las naciones, cuando hay una rebelión, es porque los tiranos se levantan en contra del pueblo y hacen cosas terribles y maltratan a la gente. Y entonces, de cierta manera, pues los rebeldes tienen una causa que los motiva a pelear. Pero la persona de la que estamos hablando, esa persona sin causa, odia la disciplina, porque a fin de cuentas la disciplina nunca hace nada malo. Y vamos a seguir, más adelante vamos a profundizar acerca de esto. Ahora bien, antes de avanzar, vamos a entender un poquito qué se entiende en este contexto por disciplina. Pues se entiende por disciplina el conjunto de normas a las cuales se debe ajustar la conducta. Hay unas normas, reglas, cosas que se han establecido que sirven para regular lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hablamos, etc. Y una vez que uno conoce esas reglas o normas, uno tiene que ajustar su vida a esas reglas y normas. Solo las personas disciplinadas van a hacer esto. Bien, quien valora la disciplina
ajustará su conducta a estas normas. Sin embargo, en el caso de esta persona, ¿hará eso? Pues no. Es ver la disciplina como una imposición. Es ver la disciplina como algo que se lo obliga a hacer y a sus líderes como a tiranos a derrocar. Llevo más de 20 años en el ministerio de discipulado. Yo recuerdo antes cuando escuchaba a ministros que decían, no, llevo 20 años en el ministerio, llevo 20, 10 años en el ministerio. Yo decía, que es bastante tiempo, ¿no? Y ahora puedo decir lo mismo. Y se siente extraño, ¿no? Porque sí, llevo más de 20 años en el ministerio de discipulado. Y durante estos años ustedes no pueden tener ni idea de cuánta gente yo he tenido que ministrar que no ama la disciplina, que la detesta, la odia y me han visto como un tirano, como un inquisidor, como alguien a quien derrotar, que delante de ti te dan aceptación verbal, pero en su corazón hay rechazo emocional. En los labios de ellos te dicen, te amo hermano, pero en su corazón te dice, que mal me cae. Y es normal, porque no son ellos, es la carne, su naturaleza humana pecaminosa, que no ama la disciplina, porque la disciplina trae orden, trae santidad, trae justicia, entre otras muchísimas cosas. Bien, entonces ya viendo un poquito con más claridad lo que es la disciplina, vamos a ver por qué esta persona vive menospreciando su alma. ¿Cuál es el vínculo entre rechazar la disciplina y la destrucción del alma? Para entender esto, Dios trató conmigo algo y me llevó a que pudiera recibir la información de qué el Espíritu Santo hace cuando nos disciplina. Está un poquito extenso, pero no se asuste. Ayer me propuse terminar la prédica a las 6 de la tarde. Sí, de elaborarla, empecé desde la mañana y dije, no, a las 6 de la tarde termino. Créame, hermano, era la 1 de la mañana de hoy y todavía no había terminado. Por la manera en que, es que créanme, algún día ustedes se darán cuenta de lo que estoy hablando. El problema es que cuando Dios te habla, uno entiende. Pero a la hora de comunicar lo que Dios te habla, buscando que otros entiendan, hay que organizarlo todo bien y buscar la palabra exacta, darle un orden así lógico para que la gente pueda ver con claridad lo que usted está diciendo. Así que, ¿por qué le digo esto? Porque si en medio de esta explicación alguien se me duerme, después del trabajo que yo pasé con la ayuda del Señor, para preparar esto, como mínimo, no sé, ni se imagine, porque si no voy a caer en la carne, soy espiritual. Pero presten atención. Bien, ahora, ya hablando en serio, miren, les conviene, hermano, que escuchemos lo que el Espíritu Santo nos va a mostrar de cómo Él usa la disciplina para trabajar en nuestra alma. Sobre todo teniendo en cuenta lo que viene después, que es más importante. Ahora bien, lo que viene después le va a interesar. Pero cuando le interese se da cuenta que usted necesita este conocimiento para poder recibir el beneficio que viene. Entonces le pido por favor que no se pierda la bendición de escuchar lo que ahora el Espíritu Santo nos va a mostrar, porque lo va a necesitar después. Bueno, a través de la disciplina, el Espíritu Santo obra en nuestra mente y en nuestra conciencia. Recuerden que la cita habla que menosprecia la disciplina, pues de cierta manera está buscando la destrucción de su alma. Ahora vamos a ver que el Espíritu Santo que hace en nuestra alma usando la disciplina. Empezamos por la mente. Y por si las moscas, claro, recuerden que el alma es el área donde se encuentra la mente, las emociones y la voluntad. Muy bien. Dicho esto, vamos a ver qué hace el Espíritu Santo con la disciplina en nuestra alma. Bueno, primeramente, en la mente y en la conciencia, Él siembra un conocimiento. Él da a conocer una verdad. ¿Y de qué conocimiento estamos hablando? Específicamente, ¿qué conocimiento transmite la disciplina?
pues lo que debe ser, hacer y vivir. El Espíritu Santo, cuando disciplina a una persona, Él pone en su mente la información de cómo tiene que ser. Entiéndase, identidad. ¿Ve? Cómo tiene que hacer las cosas. Entiéndase, comportamientos. Y cómo tiene que vivir. Es decir, en cada área de su vida, cómo la persona se debe manifestar. Ahora, esto es muy importante. Porque si ya el Espíritu Santo siembra en mí, ¿cómo tengo que ser? ¿Cómo tengo que hacer las cosas? ¿Y cómo tengo que vivir? Pues ya me traza una meta, un propósito a alcanzar. Pero el Espíritu Santo, para que nosotros podamos alcanzar esos propósitos y esas metas, no solamente nos enseña esas tres cosas, sino cómo debemos hacer las cosas para lograr esas tres cosas. Tenemos que ser humildes, pero ¿cómo? Tenemos que predicar el Evangelio, pero ¿cómo? Tenemos que llevar una vida de santidad, pero ¿cómo? Eso el Espíritu Santo también te lo enseña. Y no solamente enseña estas dos cosas, sino que también en qué momento vas a hacer las cosas y durante cuánto tiempo lo vas a estar haciendo. Entonces, en esencia, el Espíritu Santo te dice, ¿sabe qué? Tienes que ser así, vas a vivir así, te vas a comportar así, lo vas a hacer de esta manera, en este tiempo y durante este tiempo determinado. Y una vez que la persona recibe este conocimiento, entonces ya tiene una idea clara del paso siguiente que tiene que dar, que es el de obedecer. Ahora bien, otra obra que el Espíritu Santo hace en el alma, en este caso ahora va enfocado en las emociones, logrando que la persona controle sus impulsos carnales y que se sienta confiado en la ejecución de las tareas, actividades y misiones. Una de las cosas que impide que el cristiano pueda hacer como Dios quiere y vivir como Dios quiere es que el cristiano recibe impulsos carnales que le controlan. Algunos de esos impulsos, por ejemplo, la duda, el temor, la pena, el miedo a que se burlen de ellos. Entonces, el Espíritu Santo obra, como solo Él lo sabe hacer en la vida de esta persona, para que sienta la confianza, y ya no solamente la confianza de ejecutar estas cosas, sino también se sienta animado a ser firme y constante en sus deberes y obligaciones de su vida cristiana. Y esto es muy importante. El ánimo. ¿El ánimo qué es? Es un sentimiento donde tú te sientes impulsado a hacer algo. La mayoría de las personas indisciplinadas casi nunca tienen ánimo de trabajar. ¿Por qué? Porque como ellos no tienen una vida planificada, de pronto tú le dices, ¿sabe qué? Bota la basura. Y como generalmente en su vida indisciplinada, ellos buscan tener mucho tiempo de ocio para satisfacer su carne, viendo la televisión, jugando con el celular, yendo a platicar con la vecina. Y entonces de pronto le cae una tarea y como que le cae mal. Si no, fíjense en los niños, por ejemplo, cuando están ahí jugando, que usted le manda a hacer una tarea, ellos van rápido y lo hacen como quiera para regresar de nuevo al juego. ¿Por qué? Porque no le interesa la disciplina. Tú le dices lo que tienes que hacer, sabe cómo lo tiene que hacer, pero no ajusta su comportamiento a cómo debe hacer las cosas. Y al final, ¿cuál es el resultado? Que tienes que quitarle juego, el padre se enoja, lo castiga, y entonces como que hay un ambiente de tiranía hacia esa persona que no está siendo disciplinada. Es lo que siente ella, pero en realidad
lo que está recibiendo es lo que más, vamos a ver después, que le damos un adelanto, es la corrección. ¿Ve? Algo que hay que hacer cuando la persona no soporta la disciplina. Ahora bien, vemos que el Espíritu Santo obra en la mente. Vemos que el Espíritu Santo obra en las emociones y también obra en ¿qué? En la voluntad, logrando que tenga autocontrol y dominio propio para ser eficiente haciendo más con menos y en menos cantidad de tiempo. Una persona disciplinada hace mucho más con menos. Yo soy una persona que cuando cocino, a mí me gusta cocinar con medidas. Yo para hacer mis huevos, los huevos, el huevo hervido, yo no tengo problema. Yo pongo mi cacharrita, ya tengo la medida de agua hasta donde va, prendo el fogón y cuando el agua empieza a hervir, bajo, echo los huevos y lo dejo de 12, entre 10 y 12 minutos a que hierva. Esa es mi medida. Y ya no tengo problema. Pero hay gente que echan el agua, meten el huevo y entonces dice, bueno, estarán hervidos ya. Y como no son disciplinados a la hora de cocinar, cuando abren el huevo resulta ser que nada más llevan 5 minutos. ¿Qué va a pasar? Va a ser un desastre. Otro se dan cuenta que tienen que bajar el huevo porque usted escucha trac, 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 y es que el agua se secó y el huevo en la parte de abajo se está quemando. ¿Nunca le ha pasado eso? Bueno, a mí me pasó una vez, por eso soy disciplinado. Entonces, hermano, se necesita tener disciplina en ese sentido y es una de las cosas que el Espíritu Santo logra en nuestra voluntad, que seamos eficientes. Ahora bien, también cuando en nuestra voluntad tenemos control y dominio propio, desarrollamos nuevos hábitos de conducta. Por ejemplo, un buen hábito de conducta que esta persona puede desarrollar: acostarse temprano, para levantarse temprano y que la primera actividad del día sea tener una hora con Dios. Si quiere, invita a cualquier persona a que haga ese ajuste y prepárese. ¿Y qué tiene de malo acostarse temprano? ¿Y qué tiene de malo levantarse temprano? ¿Y qué tiene de malo que lo primero que hagamos el día sea buscar a Dios? Preguntémonos a la carne de esta persona y le va a responder: no quiero. ¿Por qué? Porque no me gusta la disciplina. Eso le respondería la naturaleza humana pecaminosa de esta persona. Ahora bien, ¿de qué otra manera obra el Espíritu Santo en el alma? Pues mantiene una vida de orden permanente según la voluntad de Dios. Cuando el Espíritu Santo logra que esta persona alinee su voluntad a la disciplina establecida por Dios en su vida, que va a haber orden. Orden. Porque no puede haber orden sin disciplina. No se puede. Agua caliente, por favor. No puede haber orden sin disciplina. Bien, veo hermanos que están anotando. Si alguno está interesado en que después le envíe el bosquejo de esta enseñanza, se lo voy a mandar por WhatsApp. A manera de imagen. Es JPG, no, así JPG, bueno. A manera de imagen para que después ustedes con calma lo puedan repasar. No obstante, sigan anotando porque a lo mejor Dios le habla algo más. Muy bien. Ahora, quiero hablarles de lo más glorioso que yo veo cuando Dios, por medio del Espíritu Santo, usando la disciplina, trabaja en nuestra alma. ¿Sabe qué es lo más glorioso? Que en la misma medida que el Espíritu Santo prospera nuestra alma, en esa misma medida van prosperando cada área de nuestras vidas. Si usted quiere, o si esta persona desea que su matrimonio esté bien, lo único que tiene que hacer es, como esposo, ser disciplinado y la esposa ser disciplinada. Y que cada uno cumpla con las reglas establecidas por Dios de que lo que le toca a cada quien hacer en el matrimonio. Lo mismo en la relación padre-hijo. Lo mismo en la relación con Dios. Lo mismo en el trabajo. Si usted alinea su vida a la disciplina que Dios, que le ama, le establece, usted va a traer orden a su vida y todo lo que usted emprenda y todo lo que usted haga va a estar respaldado por la voluntad de Dios. Y en lo que usted haga, Dios se va a estar manifestando
y de esta manera se va a manifestar, ¿qué cosa? Pues la gloria de Dios. Quien tiene un poco la disciplina no apresa su alma, pues se opone a la obra de Dios en ella. Quien se opone a ser disciplinado se está oponiendo a la obra que Dios, por medio de su Espíritu Santo, está haciendo en el alma de esa persona. Esta persona está en desgracia, porque dice la Biblia que sobre toda cosa guardada, tenemos que guardar ¿qué cosa? O cuidar ¿qué cosa? Nuestro corazón, nuestra alma. ¿Por qué? Porque esa alma emana, brota, fluye la vida que Dios quiere que tengamos. Por tanto, si yo no dejo que por medio de la disciplina el Espíritu Santo opere en mi alma, entonces mi alma no va a prosperar y por lo tanto la vida que va a emanar de mí tampoco va a ser una vida próspera. Y eso es una desgracia. Hermanos, cuando yo escucho esto, me ayuda en algo a entender un poquito más cuán importante es la disciplina. Si quiero tener una vida bien, necesito tener disciplina. Necesito ser disciplinado por el Espíritu Santo. Necesito estar motivado en eso. Bien, ¿cómo podemos tener una actitud positiva ante la disciplina y la corrección? Aparte de lo que acabamos de ver ahora, lo que sigue en segundo lugar es entendiendo lo que significa el que escucha la corrección tiene entendimiento. El que escucha la corrección tiene entendimiento. Ahora bien, ¿de quién estamos hablando ahora? Estamos hablando ahora de una persona de una actitud completamente diferente al que aborrece su alma. Estamos hablando de alguien que le gusta escuchar. Es decir, él está dispuesto a oír con humildad y mansedumbre lo que Dios le habla por la vía que sea. Sea que Dios le hable a través de la Biblia, sea que Dios le hable en el discipulado, sea que Dios le hable el domingo en la predicación, sea que Dios le hable a través de un vecino que es inconverso, pero lo que le está diciendo el vecino coincide, qué casualidad, qué coincidencia, con lo que dice la palabra de Dios. Él está dispuesto a ¿qué? A escucharlo. Porque a veces, y es bueno que lo intentamos, que Dios cuando quiere hablarnos usa cualquier cosa. Y está en la Biblia. Y Jesús dijo, si ellos callan, entonces las piedras hablarían. Entonces Dios va a usar lo que sea con tal de disciplinarlo, porque Dios está interesado, ¿por qué? Por nuestra alma. Y una de las cosas que Dios usa también para trabajar en nuestra alma es la corrección. Ahora, esta persona de la que estamos hablando ahora está dispuesto a escuchar, como bien mencioné, con mansedumbre y humildad lo que se le habla. Está atento a escuchar con un corazón dispuesto a reconocer en qué está mal y a corregir lo que se le está señalando. Qué importante, hermano, es que existan personas así. Qué lindo, qué hermoso es ver una persona que cuando usted está hablando con él, dice, sí, hermano, a ver, yo le escucho. Y sé que a mi carne a lo mejor no le va a gustar lo que usted me va a decir, pero yo sé que usted lo hace por mi bien. Que usted está interesado en que el Espíritu Santo a través de usted, pues corrija a mi alma. Venga, usted dígame. Y la persona empieza a escuchar. Qué bonito, ¿no es verdad? Bueno, esta persona está dispuesto a ¿qué? A escuchar la corrección que el Espíritu Santo tiene para ella. Ahora, el Espíritu Santo nos corrige ¿para qué? Para alinear nuestra alma con la disciplina que se nos estableció, pero que a lo mejor nosotros no estamos llevando a cabo como se debiera o como se debe. Hay veces que recibimos ciertas enseñanzas y lo hacemos de cierta manera, pero no es la correcta. Digamos, una de las cosas que en el tiempo que llevo como discipulador he visto en muchas iglesias es que confunden el discipular a una iglesia con adoctrinar. ¿Cuál es la diferencia? Usted llega a la iglesia y te dan un curso y te dicen curso de discipulado y te dan las doctrinas básicas del cristianismo, lo que conocemos como teología sistemática.
te hablan de la creación, quién es Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Ahora bien, esa información te informa, llena tu mente de conocimiento, pero la tendencia de tener mucho conocimiento generalmente, ¿cuál es? El conocimiento tiende a envanecer a las personas, porque el conocimiento por sí y ya no sirve para nada. Lo que sirve, lo que importa es qué es lo que tú haces con ese conocimiento, qué es lo que busca el discipulado. Por eso Cristo dijo, ir y hacer discípulos. Y después que los bauticen, les van a enseñar a guardar, les van a enseñar a obedecer, les van a enseñar a vivir las cosas que yo les he mandado a ustedes también a vivir y a poner en práctica. Entonces, el discipulado está más enfocado en el comportamiento que en la intelectualidad. Entonces, el discipulado quiere llevarte más allá a que tú seas un teólogo que conoces mucho de la Biblia, quiere llevarte más bien a ser una persona que también conoce de la Biblia, pero que en su vida refleja el carácter de Cristo y refleja en su comportamiento, en su manera de ser, en su manera de actuar y en su manera de vivir, refleja y se manifiesta en él la gloria de Dios. Ese es el discípulo. Entonces, el Espíritu Santo corrige a la persona que ha sido disciplinada después de haber recibido el discipulado cuando ve que hay un desfasaje entre lo que se le enseñó y lo que esa persona está viviendo. Ahora bien, ¿qué es lo que corrige? Su mente y su conciencia. Su mente y su conciencia. Hermano, ¿por qué es importante entender cómo funciona la mente y la conciencia? La Biblia enseña, digamos, que la esposa tiene que sujetarse al esposo. Y la mujer dice, bueno, dice la Biblia que lo que mi esposo me diga, lo tengo que hacer. Entonces el esposo, que es inconverso, le dice, mamá, ¿sabe qué? Hoy vamos al antro. Ah, bueno, mi esposo me dijo que vamos al antro, digo al antro. Y ahora, ¿sabe qué? Tómate un trago. Pues mi esposo me dijo que me tome un trago y me tome el trago. ¿Por qué? Porque yo tengo que sujetarme a mi esposo. Y entonces de pronto el pastor pasa y ve a la hermana así, subiendo un taxi toda embriagada, saliendo un antro. Y obvio que en cuanto la vea le va a decir, hermana, ¿qué pasó? Que usted hace un antro. Pastor, lo que usted me dijo a mí, todo lo que me diga mi esposo, yo tengo que hacerlo porque tengo que sujetarme. Sí, hermana, pero le dije, déjeme corregirle. Sujétese a su esposo, pero como al Señor. El Señor nunca le va a indicar, el Señor nunca le va a decir que haga nada pecaminoso. Por lo tanto, si su esposo le manda a hacer algo pecaminoso, entonces no está ejerciendo un liderazgo como el Señor, sino como Satanás. Entonces usted no se va a sujetar hacia su esposo como usted se sujeta a Satanás. Usted se va a sujetar a su esposo como se sujeta ¿a quién? Al Señor. Entonces, ¿qué hace la hermana? Corrige. Y cuando su esposo le dice, vamos al antro, ella dice no, y ahí empieza el problema santo, donde la gloria de Dios se empieza a manifestar. ¿Por qué? Porque esta persona se va a sentir mal con su esposa porque su esposa está emitiendo luz, está emitiendo santidad, está emitiendo obediencia y en ese momento está glorificando al Señor. Entonces aquí es importante la corrección. ¿Y por qué la hermana en la primera instancia, aunque a lo mejor se sentía mal en ir al antro, perdón, es que quiero ya hablar tan rápido que voy de nuevo más despacito, ténganme paciencia. Es que la hermana quizás decía, voy al antro, pero mi conciencia me dice que no está bien. Pero bueno, como dice la Biblia, esto lo voy a hacer. Ahora, qué bueno es que la conciencia esté bien informada con la verdad revelada. Porque si en mi mente está la información como es, de lo que acerca de lo que dice la palabra, y mi conciencia tiene esa misma información, cuando yo voy a hacer algo indebido, entonces la conciencia me va a acusar. Pero si mi conciencia está mal informada, entonces a lo mejor yo voy a estar haciendo lo malo. Sin embargo, mi conciencia me va a decir, no pasa nada. Y a veces sucede al revés. Que usted está haciendo lo correcto, pero su conciencia la acusa. Y no debe ser así. A veces que usted ve a un hermano y le llama la atención, y usted dice, ay, me siento mal porque creo que no tenía que haberle llamado la atención al hermano. No, informa tu conciencia. La Biblia dice
que si alguien es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué tiene que hacer? Restaurable con el espíritu de Masón. Entonces, si la conciencia está bien informada, ya lo demás no importa. Bien, ¿qué más hace el Espíritu Santo? Corrige sus emociones y corrige su voluntad. ¿Cuántas veces podemos ver que hay personas que usted mira su corazón y en su corazón hay un sentimiento, digamos, de amargura, o celos, o envidia, o rencor? Hay gente que no sienten que son santos. Hay gente que no sienten que delante de Dios están sin manchas. Hay personas que son cristianas que sienten que no son hijos de Dios, que sienten que no son justos. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Espíritu Santo? Trabajar en ese sentimiento, como renovando su entendimiento, haciendo una labor en la mente y en su conciencia, diciendo cosas como esta: oye, tranquilo, acuérdate que desde antes de la fundación del mundo, Dios, que es tu Padre, te escogió para que hoy fuera santo y sin mancha delante de Él. Y esto no depende de ti, esto depende de una obra que va a hacer en ti. Si ya tú te arrepentiste de tus pecados, tú estás tratando de llevar una vida cristiana como se debe, siendo disciplinado, y aparte de eso, has creído el Evangelio, es decir, tú ves con claridad de que ahí en la cruz del Calvario Cristo cargó con tus pecados y por lo tanto no hay ninguna falta delante de Dios que te condene, porque no solamente Dios la puso sobre Jesús, sino Cristo ya pagó por lo que tú hiciste, por la falta que tú cometiste. Y aparte de eso, Cristo resucitó al tercer día para que si tú lo crees, entonces seas reconocido como justo por medio de la fe. Dice la palabra de Dios en Romanos 5:24, si no recuerdo mal: crucificado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Continuamos. Entonces, si la persona cree esto, a partir de ese momento, ¿qué va a sentir? Que es santo. Porque no somos santos por lo que hacemos, somos santos porque hemos sido regenerados y hemos sido separados para Dios. ¿Y qué es justo? ¿Solo por qué? Porque él cree que Cristo resucitó entre los muertos, y eso Dios estableció que quien lo crea va a ser justificado. ¿En qué ayuda esto a las personas? Muchísimo. Y vuelvo a hablar ahora de algo glorioso que se ve en la vida de estas personas. Y es que esta persona puede ver con claridad que en la misma medida en que corrige su alma, también va corrigiendo cada área de su vida. Si el Espíritu Santo corrige mi alma en cuanto a cómo debo ser como padre, eso se va a ver en la educación de mi hijo. Si el Espíritu Santo corrige mi vida en cuanto a cómo debo administrar los bienes que Dios me ha dado, entonces eso se va a ver en mi vida. Porque según vaya corrigiendo mi alma, en mi comportamiento, yo voy a ir también corrigiendo mi vida. Dice la palabra del Señor que el que escucha la corrección tiene entendimiento. ¿Y por qué será? Pues él ve con claridad los beneficios que trae a la vida de una persona la disciplina y la corrección de su alma a través del Espíritu Santo de Dios. Una de las personas más difíciles que usted va a encontrar en este mundo es alguien que ame la disciplina del Señor, que venga a la presencia del Señor todos los días a pagar el precio de crucificar su carne y de renunciar a todas aquellas cosas que causan placer, pero que no te edifican, para dedicarle el tiempo a Dios necesario para que Dios le renueve su entendimiento, informe su conciencia, cambie su sentir e incline su voluntad a la voluntad de Él, para que al final el comportamiento de Él sea como el que tendría a Cristo si estuviera en su lugar. Y de seguro, no solamente Él, sino todos los que están a su alrededor verán la gloria de Dios. La pregunta es: ¿cuántas personas en este mundo están dispuestas a aceptar como se debe la disciplina y la corrección? ¿Cuál será la actitud
que normalmente tienen las personas de este mundo acerca de la disciplina y la corrección. Lo más probable es que sea una actitud negativa, porque no ven con claridad lo que el Espíritu Santo nos está mostrando. Y a manera de conclusión, quiero, hermano, compartirle, es como una ilustración, pero más bien como que nos va a ayudar a entender un poco la importancia de esto de amar la disciplina y la corrección. En Vietnam, que claro, es un país, viven los vietnamitas, ¿cuántos lo creen? Ahora, hubo un momento en la historia de este mundo donde hubo una nación, los Estados Unidos, que invadió a Vietnam. Y los vietnamitas, como no tenían quizás el armamento y la economía que era necesaria para poder enfrentar un ejército como los Estados Unidos, tuvo que trazar una estrategia para ver de qué manera podían vencer a una nación tan poderosa. Y ellos se dedicaron a establecer una estrategia que consiste en guerra de guerrilla. Y dentro de esta estrategia ellos buscaban algo. Ellos no buscaban asesinar a los soldados. No. Ellos buscaban herir a los soldados americanos. ¿Por qué? Porque si usted hiere un soldado americano, no solamente lo inutiliza, sino hay que invertir tiempo, esfuerzo y dinero en restauración de esos soldados que se pudiera utilizar en comprar más armamento, etc. Eso era lo que hacían los vietnamitas y al final le funcionó. Ahora bien, de cierta manera, las tinieblas hacen lo mismo con los cristianos. Las tinieblas saben, y cuando hablo de tinieblas, hablo de pecado, de la carne, del mundo y de Satanás. Las tinieblas saben que los hijos de Dios estamos en el hueco de la palma de la mano de Dios y que el maligno no nos puede tocar. Las tinieblas saben que Satanás vino a matar, hurtar y destruir, pero que Jesucristo ha venido para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. ¿Qué necesita entonces el enemigo para que esa vida en abundancia un cristiano no la pueda experimentar? Pues mutilarlo. Ahora bien, ¿cómo en este caso Satanás, la carne, las tinieblas, mutilan a un cristiano? Piense en dos brazos. Uno llamado disciplina y otro brazo llamado corrección. Si Satanás viene y te dice, ¿sabe qué? Mira, entiende esto. Las reglas son, ¿para qué? ¿Nunca la han visto en una película? Las reglas son para romperlas. Y los jóvenes que lo dicen con orgullo así, de lo más profundo desde su alma. Las reglas son para romperlas. Es decir, la disciplina no me interesa. La disciplina no me importa. ¿Qué pasa con un cristiano que en su corazón, aunque no lo dice, como lo dice esta persona que no es cristiana, pero en su corazón dice, ¿sabe qué? A mí no me interesa la visión que Dios le ha dado a esta iglesia. A mí no me interesa que yo tenga que, como propósito principal de Dios, ser un verdadero discípulo, capacitarme para ser un verdadero discípulo y hacer otro discípulo. A mí no me interesa de que yo para llevar esta tarea tenga que ser buena tierra. Es decir, tengo que ser alguien que en mi corazón debo desear siempre hacer lo bueno y lo recto. Y por lo tanto, retener la palabra oída para poder hacer la voluntad de Dios, que forma parte de su disciplina, y dar fruto con perseverancia. Eso a mí no me interesa. Y eso de que, yo tengo que ir al mundo y abrir los ojos a una persona, predicar arrepentimiento y predicarle el evangelio y después discipularla, pues tampoco me interesa. ¿Qué pasa con una persona así? Que no le interesa lo que ha establecido para su iglesia. Y si a esta persona tú le corriges y dice, no, sí, hermano, sí, y te está diciendo con la boca así, pero en tu corazón te está gritando un no, y si se escuchara te dejara sordo, significa entonces que esa persona también tiene mutilada su brazo derecho. Tiene mutilado su brazo derecho. Es decir,
la corrección. Ahora, pensemos en esto. Un cristiano sin brazo. ¿Tiene que ponerse la armadura de Dios, sí o no? La pregunta es, si tiene que ponerse la armadura de Dios, ¿cómo se va a ceñir con la verdad? Si no somos disciplinados en estudiar la palabra de Dios, en tener un tiempo devocional para que Dios nos hable y escuchar su voz y aprender la verdad que ella reveló, si no somos disciplinados y cuando nos corrigen para que lo hagamos, no podemos porque tenemos los brazos mutilados, ¿cómo nos vamos a ceñir? No se puede. Si yo tengo mis brazos mutilados, si no tengo disciplina y no tengo la corrección, entonces ¿cómo voy a ponerme la coraza de justicia? ¿De qué manera voy a hacer la voluntad de Dios si no me interesa la disciplina? Y cuando me corrigen, pues no acepto la corrección. Entonces ya por ahí, esta persona está perdida. Satanás en cuanto se lo encuentre lo va a acabar. Pero menos esa persona podrá ponerse, ¿qué cosa? El apresto, es decir, del Evangelio de la Paz y la sandalia no se la puede poner. ¿Por qué? Porque ni está dispuesto a predicar el Evangelio, ni está preparado, ni busca prepararse para eso. Entonces no se puede poner esa sandalia y el escudo de la fe. ¿Cómo va? Imaginen una persona sin brazos que va a la guerra con un escudo. ¿Con qué? En la boca. Cuando le metan 3 patadas, le zapan los dientes. Y más el escudo romano, alguna cosa así grandísima. No puede cargar el escudo. Entonces, ¿de qué manera yo puedo decir que tengo fe en Dios si cuando Dios me habla no cree en su disciplina? Y cuando me corrige, pues tampoco. Y bien, y el yelmo de la salvación. ¿Cómo yo puedo decir que soy salvo? A ver, ¿qué me asegura de mí que soy salvo si yo detesto, odio que Dios me discipline? Si no me gusta ser corregido. Porque la única manera en que yo puedo amar y practicar la justicia es que Dios me enseñe, Dios me discipline y Dios me corrija. Y la Biblia dice claramente que el que es nacido de Dios, el que es nacido de Dios, el que es salvo, el que ha nacido de nuevo, no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios, Dios está en él. Y esta persona, cuando Dios está en él, Dios no lo va a llevar a pecar. Al contrario, la obra de Dios en él, la obra de Dios en su alma, lo va a llevar a que pueda amar y que pueda practicar la justicia, incluso amar a sus enemigos y hacer lo justo en medio de las peores tormentas que pueda levantar Satanás en su vida. Entonces la pregunta sería, ¿de qué manera esa persona va a poder usar la espada del Espíritu? ¿De qué manera el Espíritu Santo podrá hablar a través de esa persona si esa persona no le interesa conocer la palabra de Dios? No le interesa ser corregido por la palabra de Dios, no le importa, no le interesa. ¿De qué manera? Entonces esa persona va a estar débil. Porque la armadura de Dios sirve ¿para qué? Para fortalecer al cristiano. La Biblia dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y cómo te fortalece el Señor? A través de la disciplina y la corrección, que te enseña la verdad, que te enseña, te ayuda a cómo caminar en justicia, te lleva a que a estar dispuesto y a estar preparado para predicar el Evangelio, etcétera, etcétera, para no dar una clase completa de lo que es la armadura de Dios nuevamente aquí. ¿De qué manera? No se puede. Ahora bien, ¿cuántos cristianos hoy están débiles porque no son disciplinados? ¿Y porque no les gusta ser corregidos? Bien, teniendo en cuenta lo que sentíamos cuando empezamos, y ahora que terminamos pregunto, ¿cómo está nuestra actitud hacia la disciplina y la corrección del Señor? ¿Sigue igual? ¿Está peor? ¿O mejoró? En una de esas 3 opciones debemos estar. ¿Qué pasaría si alguien de lo que hemos estado de aquí ha estado escuchando, pero no es buena tierra? Es decir, en su corazón no quiere hacer lo bueno y lo recto, que es llevar una vida disciplinada y de corrección. Lo más probable es que se vaya peor. ¿Por qué? Porque no le interesa lo que Dios le habló hoy.
Él vino para cumplir o ella vino para cumplir. Y se va peor. ¿Qué va a pasar con esa persona ahora cuando salga a este mundo? ¿Cómo está su alma? Una desgracia. ¿Por qué su alma está en desgracia? Porque como no ama la disciplina y no ama la corrección, el Espíritu Santo que no está orando en ella. Entonces esa persona a lo mejor dice, soy cristiana o soy cristiano, pero realmente será cristiano y cristiano. Porque yo sepa, dijo Jesús, que el que quiera seguir en pos de él, lo primero que tiene que hacer es negarse. Es decir, ya no importa lo que tú pienses, lo que tú quieras. Aquí lo que interesa es lo que Dios tiene que decirte. Y una de las cosas tiene que ser disciplinado y aguantar la corrección. Porque Dios es el que ama disciplina e incluso azota a los que tienen por hijo. Así que no desmaye, le dice el Señor al que quiere ser un verdadero discípulo de él, que para eso Dios lo hace hijo suyo. Ahora, ¿pero qué pasaría con otra persona que escuchó y Dios sabe que esto está interesante? Entiendo más o menos, pero puedo hablar con Tony para que me enseñe bien, porque yo quiero llevar una vida de disciplina. Tiene la prédica que la puedo ver a escuchar y tiene también el bosquejo. Una de las cosas, hermanos, de los cuales no podemos quejarnos en esta iglesia es la obra que Dios hace en nosotros a través del discipulado. Tiene usted su prédica para que la pueda escuchar durante la semana y tiene el bosquejo para que no, si hay alguna anotación que no anotó bien, ahí están las definiciones, los conceptos y pueda estudiar. Pero más importante que la información que usted recibió es que tanto está dispuesto a aplicar la verdad que aprendió hoy a su vida. ¿Cuántos queremos ser disciplinados? ¿Cuántos a partir de hoy vamos a buscar hacer un programa de lo que tenemos que hacer diariamente? ¿A qué hora nos vamos a acostar? ¿A qué hora nos vamos a levantar? Ya a algunos los ojos se les sale así. ¿A qué hora vamos a tener nuestra primera actividad del día? Que es el tiempo de, pudiéramos decirle, decimos así, yo le digo así, hora quieta. Mi tiempo de devocionar con Dios, un tiempo, el primer tiempo de la mañana. ¿A qué hora vamos a tener ese tiempo? ¿Está en nuestro corazón eso? ¿A qué hora vamos a jugar con los que son hijos, padres? ¿A qué hora vamos a tener un tiempo para jugar con nuestros hijos? ¿A qué hora vamos a tener un tiempo para poder escuchar el corazón de nuestra esposa? ¿A qué hora vamos a escuchar el corazón de las personas que nos rodean? Que a lo mejor se sienten más, se sienten felices. Todas esas cosas tenemos que planificar. Si usted lo hace, créame que Dios va a prosperar su alma. Y la misma medida que Dios prospere su alma, estará prosperando cada área de su vida. Esta semana, hermano, Dios me mostró algo. Dios me dijo, mira, Tony, si sigues así, vas a seguir sufriendo mucho. No te va a dar un infarto porque yo tengo control de tu corazón. Pero ¿por qué tienes que vivir así amargándote? Señor, ¿cómo que amargándome? Sí, es que tú sufres mucho porque tú estás viendo que hay hermanos que tú le das la enseñanza y no la ponen en práctica. Concéntrate en una cosa, concéntrate en llevar una vida disciplinada y deja que yo hable a través de ti y ya. No te preocupes por lo que está pasando en la vida de esa persona, de eso me encargo yo. Tú ocúpate en vivir tu vida para mi gloria y en ser feliz teniendo una relación real y personal conmigo. Y que lo demás no te importe porque yo tengo control de eso. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque hay hermanos que cuando se le dan este tipo de enseñanza, no les interesa retener esta enseñanza y les da lo mismo. Y entonces después vienen problemas y situaciones en su vida. Y a esa hora vienen corriendo 3 de la mañana, 4 de la mañana. Hermano, ¿sabe qué? Quiero consejería. Y en ese momento, a lo mejor usted lo tenía, ¿para qué? Para salir a pasear o para salir con su familia, para tener un tiempo con su esposa, con su niño. Y a esa hora, esa persona que no le interesa la palabra de Dios, que no le interesa la disciplina, a esa hora viene a molestarle. ¿Por qué? Porque tiene un problema y una necesidad. ¿Qué le va a tocar a usted en ese momento? Decirle, hermano, ¿sabe qué? Usted perdóneme, es que tengo que salir con mi familia. Mañana a tal hora vemos eso.
y va a darse cuenta que al otro día no va a venir. No va a venir. ¿Por qué? Porque no le interesa. Tú ves que en ese momento emocionalmente se sentía mala y entonces viene para que tú le resuelvas el problema y ellos no están dispuestos a pagar el precio de llevar una vida disciplinada para que Dios en su disciplina y en su corrección le corría para que viva una vida bien. Ah, si es un hermano que yo veo que sí, que es enseñable, que está dispuesto a cambiar, pues obvio no, se le diga a su tiempo. Pero no con todo el mundo, hermano, se debe tratar. Entonces hay que tener discernimiento. Espero, hermanos, que esta prédica les ha sido de bendición. Bien, vamos a orar.